Dios no puede pecar, hermano, ni tampoco se goza del pecado. De hecho, no puede cohabitar con el pecado, ¿no? No hay ninguna relación, dice la palabra, no hay relación de las tinieblas con la luz, ¿no? No hay ninguna relación del pecado con nuestro Dios. También entendamos que la santidad de Dios es parte de su naturaleza. Así como el amor era parte de su naturaleza, o es parte de su naturaleza, también la santidad es parte de la naturaleza de Dios. Está dentro de sí mismo, es inherente, la palabra es inherente, está dentro de sí mismo esa santidad. No es que Dios tome la decisión de ser santo, ¿no? Sino que Dios es santo y tendría que dejar de ser Dios entonces santo. Escuchamos hablar de momentos sagrados o de momentos que son santificados. Entonces, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con Dios es santo, hermanos. Es llamado santo. Y esa declaración creo que es demasiado, muy grande, ¿no? Esa declaración me impactó, pues, porque todo lo que tiene relación con Dios es llamado santo. ¿No es festivo o no es festivo? O solamente ellos lo pusieron como día festivo, pero bueno, el chiste es de que algunas personas tomaron ese día como feriado, hermanos. Entonces, son días que apartamos para alguna celebración en específico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace entonces, hablando nosotros de la santidad? Que las cosas sean tan especiales, hermano, como los utensilios santos. ¿Qué es lo que hace en la historia sea especial? Como cuando Noé edificó un altar, ¿se acuerdan cuando el arca toca tierra y permanecen por ahí algunos días y después descienden y Noé hace un altar en ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo que hace especial a un pedazo de tierra, por ejemplo, que sea llamada Tierra Santa? O sea, ¿por qué ese pedazo de tierra es llamado Tierra Santa? O cuando Abraham edifica ese altar en donde iba a sacrificar a su hijo, ¿no? Porque Dios, humanidad, somos atraídos a tomar algo ordinario y convertirlo en extraordinario o hacerlo como extraordinario por el significado que representa. Y me refiero, por ejemplo, a estos utensilios, ¿no? Los tomamos y los hacemos especiales, piedras o algo para hacer un altar, y entonces lo hacemos, algo ordinario lo hacemos extraordinario. Y puede ser, por ejemplo, como una prenda de vestir. Una prenda de vestir a lo mejor que de repente, o bueno, una prenda de accesorio a lo mejor, ¿no? Hay mujeres que portan un anillo de la abuelita. Entonces, es como esto, hermanos, que buscamos hacer algo ordinario, algo extraordinario, porque no por el valor en sí mismo de las cosas, o sea, alguien diferente te hizo. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo hemos sido rescatados y santificados, hermanos. Entonces el Señor puso su mano sobre nosotros. Es por eso que la Biblia nos llama nación santa. Es por eso que somos santos, o nos podemos llamar santos, los santos del Señor, o los santos de la iglesia, ¿no? El apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los romanos, decía a los santos, ¿no? Que están en Roma, en la iglesia en Roma. Entonces ese es el toque de Dios, hermanos, que te convierte en alguien que no es común. Y tenemos que comprender esto, hermanos, porque la Biblia no tendría sentido si no entendemos que Dios es santo. O sea, si no entendemos la santidad de Dios, la Biblia no tiene ningún sentido. Podemos ver, por ejemplo, ¿no? La cruz de Cristo no tendría sentido si Dios no fuese santo, porque entonces no hubiera habido necesidad de que el Hijo viniera y muriera a causa del pecado, ¿no? Entonces, sin santidad la cruz no hubiera sido necesaria, hermanos. Acompáñame a 1 de Pedro 1:16. ¿Alguien lo quiere leer? Motivación para andar en el camino de santidad, hermanos. La motivación para que nosotros permanezcamos o andemos en esos caminos de santidad es saber, hermanos, que tenemos un Padre que es santo, al cual le pertenecemos ahora. Entonces, hay algunos términos, hermanos, que
que muchas veces olvidamos o que no conocemos del todo bien, ¿no? Y que sería bueno que los mencionáramos y que es importante también que meditemos en ellos. Uno es la justificación, hermanos. ¿Qué es la justificación? No sé si todos sepan qué es la justificación, pero bueno, lo tengo aquí explicado como muy sencillo para poderlo expresar y pido a Dios que pueda hacerlo con claridad, hermanos, para que puedan tomar sus notas y sea de bendición. La justificación es un acto legal por medio del cual Cristo nos declara santos. Es el acto legal por medio del cual Cristo nos declara santos, sin serlo, hermanos, porque no somos. Y ese acto legal se da justamente cuando nacemos de nuevo. Entonces, en el momento de nuestro somos justificados y somos llamados santos. Ese acto, hermanos, como bien aquí, o como bien sabemos, sucedió en la cruz. Ese acto sucedió, tu justificación sucedió en la cruz, o sea, sucedió en el pasado. No sucede hoy, sino sucedió en el pasado. La justificación sucedió hoy, pero entra en acción hasta el día que los predestinó. Y a los que predestinó son a los que llamó. A ti y a mí, hermanos, que estamos el día de hoy aquí. Y a estos también justificó. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, de alguna manera, hermanos, podemos decir que cada uno de nosotros también ya ha sido glorificado. O sea, dentro del plan eterno de Dios ya estamos glorificados. En Cristo estamos glorificados. Pero igualmente, como la justificación se dio en la cruz, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí está el cambio de posición. Nos llama de las tinieblas a la luz admirable, hermanos. Y ahí es donde también el Señor nos llama nación santa. Dios nos separa, hermanos, como en la circuncisión, ¿se acuerdan? O el pueblo judío cuando proceso. Esa santificación es cuando cada uno de nosotros tenemos la obligación de crecer en esa santidad. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de crecer en santidad. Debemos cada vez alejarnos más de esa imagen del viejo hombre y apoderarnos cada vez más de la imagen de Cristo en nosotros. Obviamente es una obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Pero nos permite participar en esta santificación. El Señor en su bondad nos permite que seamos partícipes de esta obra de santificación. Porque todos y cada uno de nosotros sabemos que la salvación es del Señor. Únicamente Dios salva, ¿no? Pero eso nos habla de la soberanía de Dios. Pero la obra de santificación nos permite participar y eso nos habla de la responsabilidad del hombre. Todo el tiempo la palabra de Dios nos está hablando de soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Y podemos ver un ejemplo. Acompáñenme, Filipenses 2. El versículo es el 12. Filipenses 2:12. ¿Lo quiere leer alguien? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice ahí, ocupados. Por eso es la santificación progresiva, porque es un proceso, ¿no? Y dice la palabra de Dios que esa no va a terminar hasta el día de Jesucristo, ¿no? Un ejemplo, hermanos, para llevar a la práctica esta santidad, lo vemos en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra versión dice, obedecerán mis mandamientos. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Ciertamente, hermanos, la santidad requiere de obediencia. Y nuestra motivación para obedecer no es la que normalmente todos los hombres tenemos, ¿no? El miedo a las consecuencias que pueda traer eso a mi vida, ¿no? O sea, esa no es nuestra motivación, ¿no? Normalmente tenemos esa los hombres,
o los humanos tenemos ese miedo a que vengan consecuencias a nuestras vidas, pero ciertamente no es lo que nos debe mover, ¿no? Cristo en este pequeño versículo donde dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, Él nos está ayudando a entender que la razón y la motivación primaria, hermanos, para obedecer es el amor. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, o si me aman, guarden mis mandamientos, ¿no? Amor por Él. Amor por Él. Si le amo, voy a obedecer sus mandamientos, hermanos. Sí. Vemos que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Antes muertos, cuando estábamos muertos, o las personas que aún permanecen en ese estado de muerte, hermanos, no pueden obedecer los mandamientos, no pueden caminar en pos del Señor. Nosotros estamos hablando a la iglesia, nosotros sí podemos, hermanos, responder en amor al Señor, ¿no? ¿Qué no es la santidad, hermanos? La santidad no es el abandono de toda regla o de todo mandamiento, hermano, ¿no? Si me aman, guarden mis mandamientos. Y dice aquí, sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos, hermanos. Y la santidad también es mucho más allá de algo moral. Es más que moralidad, hermanos. Hay personas que viven moralmente bien, o que parece que viven moralmente bien, y no son necesariamente personas santas. Si no han nacido de nuevo, hermanos, ellas no tienen esa primera santificación de la que hablábamos, ¿no? La santificación posicional. No han pasado de muerte a vida, o no han pasado de tinieblas a luz. Y obviamente por eso no pueden tener una obra de santificación en sus vidas, porque pues primero y después viene la santificación progresiva. Entonces las personas que no han nacido de nuevo, hermanos, no tienen obra de santificación en sus vidas. Muchas veces pueden parecer por fuera, hermanos, moralmente buenas personas, honestas, justas, pero realmente no quiere decir esto que sean personas santas. La santidad requiere una lucha, hermanos. La santidad requiere una lucha. Tentaciones, todos los días caemos en pecado, todos los días el enemigo está como león rugiente alrededor de cada uno de nosotros, ¿no? Buscándonos devorar siempre, siempre, siempre. Y la palabra, como decíamos hace rato, ¿no? Esa obra de santificación progresiva es hasta el día de Jesucristo. Estas santificaciones todos los días, entonces todos los días vamos a tener esa batalla. Pero ya todo eso fue vencido en la cruz, hermanos. Amén. No tenemos que hacernos de ello. Romanos 7, versículo 22 al 25. ¿Alguien? Amén. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida endemoniada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahí está, ¿no? Según el hombre interior nos deleitamos en la ley. Decíamos, sus mandatos no son gravosos, pero encontramos que en nuestros miembros opera otra ley, ¿no, hermanos? Que nos lleva cautivos al pecado. Es esa lucha, hermanos. El apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, obviamente, que muchas veces lo vemos pues muy grande, ¿no? Esa es la persona que más escribe en la palabra de Dios, pero creo que padecía de lo mismo que nosotros padecemos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía él. A veces nosotros podemos caer, hermanos, en hacer una lista como un checklist, ¿no? De obligaciones en la iglesia, por ejemplo. Y podemos decir, el domingo, palomita, fui al culto, ¿no? Reunión de oración los jueves por la noche, palomita. Ofrenda, sí, ya ofrendé. Catecismo con mis hijos también, palomita, ¿no? Como ir checando puntos que tendríamos que hacer, ¿no? Como si fuera una obligación hacerlo, como si estuviéramos bajo una ley y podríamos ir palomeando. Pero eso, la santidad, hermanos, es mucho, pero mucho más que eso, ¿no? Eso es moralidad, hermanos. Eso es como una lista
que hacemos cuando vamos al súper, ¿no? La leche, el pan, las galletas. Vamos haciendo una lista, ¿no? No tienen absoluto nada que ver con la santidad. Y alguna vez también planteábamos esta pregunta, hermanos. Si nosotros hemos notado que el mundo no tiene ningún problema con nosotros, si nos hemos dado cuenta que el mundo está bien con nosotros, volvemos a decir, es un foco de alerta para nosotros como creyentes, es un foco de alerta para los cristianos, porque significa que tampoco Satanás tiene problemas con nosotros. O sea, si nosotros no tenemos problemas con el mundo, y no llamo a que vayamos y busquemos los problemas con las personas del mundo, ¿no? Sino que nosotros tenemos que ir y llevar este mensaje de salvación a la gente. Tenemos que ir y hablarles de Cristo. Y ciertamente el mensaje del Evangelio es chocante, es golpeador, es duro y es difícil muchas veces de digerir para las personas. Pero es nuestra responsabilidad saberlo y llevarlo. Y en ese contexto es en donde digo, ¿no? Que si el mundo no tiene problemas con nosotros, tenemos que tener cuidado porque tal vez estamos caminando de la mano con ellos, hermano. Quiere decir que Satanás tampoco tiene esos problemas con nosotros y debemos examinar cómo está nuestra relación con Dios. Para imitar esa santidad que Dios tiene, es necesario que pasemos tiempo en su presencia, hermanos. Es conocerle más y de una mejor manera. Y la única forma en la que podemos lograr esto es teniendo una vida de consagración a Dios, de devoción a Él. Aquí, hermanos, en su escritura podemos encontrar las cosas que Dios ama y las cosas que Dios aborrece. Es como cuando conocemos a una persona, ¿no? Si nos interesamos por ella, vamos a pasar tiempo con ella, vamos a estar tiempo con nuestro Señor en sus escrituras. Ciertamente el Señor nos habla a través de ellas. Él ha dejado este testamento, que es algo fidedigno, es un testamento, hermanos, son testamentos, son verdaderos. Y Él nos habla a través de su palabra, hermanos. Entonces de esa manera vamos a ir conociéndole, vamos a saber qué ama Él, qué aborrece Él, qué puedo y qué no puedo hacer, no como mero legalismo, sino porque nosotros hemos sido ya rescatados, nosotros respondemos en amor. Y una persona que ha sido nacida de nuevo, una persona que ha sido rescatada de su vieja manera de vivir, que ha pasado de las tinieblas a la luz admirable, una persona que ha sido, no sé, hermanos, yo creo que en la vida real, en el mundo, pues, no en la vida real, porque esto es vida real también, en el mundo, si nos pasara que estuviéramos en una alberca y nos estuviéramos ahogando, no sabemos nadar y de repente llega alguien, nos avienta un salvavidas, nos ayuda, nos rescata, creo que viviríamos como agradecidos con esa persona, ¿no? De ese mismo modo, hermanos, Jesús nos ha rescatado y entonces tenemos que vivir consagrados a Dios, consagrados a Él, hermanos. No por tener que hacerlo, sino en agradecimiento a lo que Él hizo. Y no como algo que lo pensemos y que digamos, lo tengo que hacer, porque así es el cristianismo, ¿no? No es así, sino que es la misma obra del Espíritu Santo en nosotros la que nos impulsa a hacer las cosas, ¿no? Platicaba hace ratito con mi hermano Alex de camino para acá y decía que muchas veces el término legalista está mal aplicado y mal usado, ¿no? En algún lugar alguna vez nos dijeron a nosotros, es que ustedes son muy legalistas, ¿no? Y nosotros pensábamos y decíamos, bueno, ¿por qué nos dicen eso, no? Y ciertamente es, hermanos, porque recibes al Espíritu Santo, eres salvado, recibes esa luz, ya no estás más en tinieblas. Y dice la palabra de Dios, ¿no? Que Jesús vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Entonces, nosotros al ser rescatados por el Señor, queremos vivir agradándole a Él. Y caminas obedeciendo sus mandamientos. Dice la palabra que no son gravosos, ¿no? Y dice que nos deleitamos en la ley del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que te puedas deleitar en una ley si la ley te estrangula, no? Pues sí, eso pasa cuando estás en el mundo, cuando estás muerto, cuando estás en tinieblas. Pero cuando estás vivo, cuando recibes vida, te deleitas en caminar en esa ley. Entonces, veían que nosotros caminábamos haciendo las cosas de esa manera y decían, son legalistas porque quieren agradarle al Señor, como cualquier otra religión, hermanos. Las religiones en el mundo, todas ellas, todas las sectas en el mundo, buscan el favor de Dios a través de las obras. Y nosotros no, nosotros recibimos por gracia el favor de Dios. Él ya nos los ha dado y nos ha rescatado, sin nosotros hacer absolutamente nada.
Y entonces, porque nosotros ya lo recibimos, porque nosotros ya lo tenemos, es por eso que respondemos en amor. Y es por eso que podemos hacerlo. No por nuestras fuerzas, sino porque Dios lo hizo en nosotros. Amén. Amén. Entonces recordemos, amados, que santidad es separado, es apartado. Y tendremos que meditar, ¿no? ¿Qué tan separados o qué tan alejados estamos de las tentaciones? ¿Qué tan separados estamos de las personas también que nos hacen mal? ¿Qué tan separados o apartados estamos del mundo, de las cosas del mundo? ¿Qué tan diferentes somos? ¿Qué tan no comunes somos? Dice la palabra que, o leíamos hace rato, que el ser santo es ser diferente. ¿Qué tan diferente soy al mundo? ¿O qué tan igual soy al mundo? Para terminar, hermanos, hay una frase que quiero compartirles, es muy pequeña, de Thomas Watson. Decía: el procurar la santidad, como decíamos que había una lucha, el procurar la santidad exige mucho, tanto que es un trabajo sudoroso. Él lo llama un trabajo sudoroso. Amén. Amén. Entonces debemos procurar, hermanos, ser santos, porque Dios es santo. Que el Señor nos ayude y que su palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones. Amén. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias por la exposición de tu palabra en esta noche, Señor. Creo que has podido hablar al corazón de todos y de cada uno de los que aquí estamos, Señor. No hay quien pueda esconderse de ti, Señor. No hay quien se burle de ti, Padre. Ciertamente, Señor, tú observas todas las cosas, pues vivo estás a la diestra del Padre. Vivo estás en los cielos, Señor.